Nos gozamos y le damos toda la gloria y la honra al que la merece, a Cristo Jesús, ¿verdad? Antes de compartir la palabra de Dios, quiero saludar de manera especial, que lo vi por ahí que llegaron, a Eduardo Ramírez y su esposa Lianni Castillo. Pónganse de pie, por favor. Estos dos jóvenes nuestros estuvieron fuera del país en proceso de estudios y ya están casados y se casaron antes de irse y están acá. También Loren Guerrero, te vi por ahí, me parece, ¿verdad? Estás ahí, ponte de pie, Loren, bienvenida otra vez, joven nuestra que estuvo fuera del país estudiando también y ya regresa con nosotros. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Y qué tal si oramos? Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos edifique, que hoy escuchemos su palabra. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres especial. Gracias, Jesús, porque hoy podemos recibir tu palabra. Gracias porque me has hablado a mí. Y ahora te pido, Señor, que tú hables a través de mí, que tu palabra toque el corazón de cada uno y que cada uno pueda responder a ti en obediencia a lo que tú nos estás diciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿A quién le gustan los regalos? ¿A quién le gustan los regalos? ¿Alguien quisiera este regalito? Les tengo un regalo más interesante. A mí me gustan los regalos. Este regalo me lo dejó alguien. Me regaló un libro muy bonito, una tapa muy bonita, el encuadernado, el color. Yo lo valoré mucho, el regalo, en el momento que me lo dieron. Pero, ¿qué pasaría si yo de repente empiezo a dejar ese libro donde quiera? En la cocina, no sé, en el vehículo, en cualquier parte, tirarlo en el piso. No lo valoro, hasta pisarlo inclusive. ¿Yo estaría valorando ese regalo? ¿Verdad que no? Quiero que tengan bien en mente ese principio con lo que vamos a compartir esta ya mañana sobre la palabra de Dios. Y el tema que queremos compartir, que el Señor nos ha inquietado, es: ¿puede un cristiano perder la salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Veamos, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero veamos qué dice la palabra. Primero, ¿qué es la salvación? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Es el resultado del sacrificio de Cristo. Nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, que Dios evidencia con acciones su amor. ¿Cómo? En que Cristo murió por nosotros. Él desea que su amor nos inunde, que su amor nos transforme, que su amor nos cambie. Por amor a ti y a mí, Jesús fue a la cruz y entregó su vida. Y vamos a preguntarnos, ¿estoy consciente de lo mucho que Dios me ama realmente? Del gran amor que tiene por ti y por mí. Tal vez estás aquí, no eres cristiano aún, no eres creyente, escuchas esta palabra. ¿Estás consciente de lo mucho que Dios te ama? Y nosotros que ya somos creyentes, que servimos al Señor, ¿qué tanto valoramos ese sacrificio que hizo Jesús? Entonces la salvación primero es el resultado del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero segundo, es un regalo de Dios. Diga conmigo, es un regalo de Dios. Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay 5 cosas fundamentales que nos enseña ese versículo, esa cita bíblica. Y vamos a escudriñarla en detalle, porque es muy importante. Primero, por gracia. Lo primero es que la salvación es por gracia. Y gracia en el contexto bíblico significa un regalo no merecido. Viene del griego charis. Pero específicamente cuando ellos usaban esa palabra, significaba una cualidad atractiva que invita
a una reacción favorable, es decir, encanto. ¡Wow! ¡Qué encantador es eso! Es en ese sentido. Es además un regalo que yo no merezco, pero que me invita, que me mueve a responder. La gracia de Dios es su actitud hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia es la demostración práctica de ese amor de Dios que tú y yo no merecemos. Antes de creer en Jesús como nuestro Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sea en la promiscuidad sexual, los vicios, la mentira, el odio y un gran etcétera. Pero fue por la gracia de Dios que Él permitió que alguien nos predicara. Movió a alguien tal vez a evangelizarnos en un lugar que íbamos, a personas a orar por nosotros. Es decir, que la gracia es el ofrecimiento de Dios de la salvación. Ese es el punto fundamental. Cuando Dios habla de su gracia, habla de su actitud hacia nosotros. Y yo quiero ilustrar esto con un joven que me va a ayudar, que yo le quiero regalar este presente. Pasa por acá, José Francisco. José Francisco, yo te quiero regalar este regalo. ¿Tú lo aceptarías? Oh, lo aceptó, muy bien. Está un poquito sucio porque yo lo pisé, pero tú lo valoras como quieras. Vuelve y dame el regalo. La gracia es el ofrecimiento. Y José Francisco respondió, ¿verdad? Favorablemente. Pero te puedo hacer otra vez preguntarte. ¿Te quiero dar este obsequio? ¿Lo quieres? ¿No te interesa? Ok, gracias, José. Mientras que la gracia es como Dios me ofrece la salvación, de nosotros va a depender aceptar o recibir esa gracia, ¿verdad? Entonces tengamos eso en mente. La salvación es por gracia, como estamos viendo en la cita, pero es por medio de la fe. Y ahí entra la respuesta. Mientras que la gracia es la actitud de Dios, nuestra fe es cómo respondemos a esa gracia. ¿Qué dice el versículo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Porque cuando uno estudia gramaticalmente lo que está diciendo ese pasaje, no está diciendo que yo soy salvo solo por la gracia, ni que la gracia sin la fe me salva. La gracia sola no nos salva. La gracia sola no nos salva. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el texto que leímos en Efesios, la cita que dice a través de la fe, se usa una preposición griega que significa por medio de esto, con la ayuda de esto. O sea, esto es lo que hace que seamos salvos. La fe en Cristo Jesús. Así como en el primer ejemplo José Francisco aceptó el regalo, la fe fue su respuesta positiva. Pero él perfectamente en el segundo ejemplo dijo que no. ¿Cuántas personas no le predicamos el evangelio de Cristo y rechazan la fe? O escuchan el evangelio una y otra vez y deciden no aceptarlos. Entonces esto es un punto muy delicado en la Biblia, porque algunas corrientes teológicas dirán que no, que la gracia de Dios es irresistible, que no se puede resistir y que Dios determina que unos van a creer y prácticamente que los obliga a creer. Pero la Biblia nos enseña algo completamente diferente, que se puede rechazar la gracia de Dios. Entonces, primero, la salvación es por gracia. Segundo, es por medio de la fe en Cristo. En Cristo, porque Él fue quien pagó por nuestros pecados. Yo no puedo pagar por sus pecados. Ningún líder religioso, ningún pastor lo puede hacer. Cristo murió por ti para darte la salvación. Es por eso que tu fe la pones en Él, en el que pagó. No existen obras humanas que podamos hacer para pagarle a Dios. Amén. Ahora, la salvación tiene efectos permanentes. Y esto es muy interesante porque lo que nos está hablando la Escritura es que la salvación
no solamente Dios me salvó y ya me salvó y se quedó ahí. Inclusive el término que se utiliza ahí cuando dice sois salvos significa que Dios me salvó en el pasado, en un punto de mi pasado, pero esa salvación sigue teniendo efectos en mi futuro y en mi presente. Y esto es muy importante, porque como cristianos, hermanos, vamos a preguntarnos, ¿será que somos completamente santos al punto de que nunca pecamos? No. Todos nosotros fallamos una y otra vez, a veces voluntariamente, a veces inconscientemente. Podemos pecar delante de Dios, pero eso significa que ya por ese pecado perdemos nuestra salvación. La Biblia enseña que no. Enseña que si pecamos, abogado tenemos y lógicamente arrepentirnos y no volver al pecado. No es que yo me caigo y tú me levantas y me caigo 10 veces con el mismo pecado y sigo en ese relajo. Dios nos quiere levantar, pero Él quiere que seamos santos, ¿verdad? Y quiero ilustrarlo con la siguiente imagen. Ahí ustedes tienen un bono de gasolina o ticket de gasolina. ¿Quién aquí alguna vez se ha sacado como premio o en el trabajo le han regalado ticket de gasolina, verdad? La diferencia con ese ticket de ahí es que dice este bono es válido por la cantidad de ilimitado. Señora, ¿a quién no le gustaría un ticket así? Que usted vaya a la estación de combustible, la que sea que usted use, y nada más pase eso y le llenen el tanque, complétamelo y ya. Sería maravilloso. Bueno, señores, pues eso tenemos en la salvación. Tenemos un regalo con efectos ilimitados. La salvación de Dios en Cristo Jesús no es solamente para algunos, es para todos. Y no importa cuántas veces podamos fallar o equivocarnos, si vamos en arrepentimiento, esa sangre sigue teniendo poder. Esa sangre derramada por Cristo sigue siendo efectiva en nosotros. Amén. Entonces, la salvación también es un regalo que debe ser valorado. Dice la Escritura que es un don de Dios, y esta palabra en el original significa sacrificio, regalo, ofrenda. La salvación costó un gran precio. Fue que Cristo Jesús, Dios encarnado, diera su vida por ti y por mí. Pero un creyente que peca deliberadamente, que se descuida en su santidad, que le da igual mentir o no mentir, ¿está valorando ese regalo? No lo está valorando, lo está descuidando. Y nosotros, hermanos, ¿estamos realmente valorando ese regalo de Dios? ¿Qué tanto estamos apreciando ese sacrificio de Cristo en la cruz? Es una pregunta para nosotros, para que meditemos, para que nos autoevaluemos. Entonces la salvación es por gracia, es por medio de la fe en Cristo, tiene efectos permanentes, es un regalo que debe ser valorado, pero también no es por nuestros propios méritos ni obras humanas. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es interesante lo que dice Pablo. Él dice, no es de vosotros. Y cuando dice de vosotros es por medio de ustedes. No es por su fuerza, no es por su capacidad, no es por lo que tú hagas que tú puedes ser salvo. No es porque vengas a la iglesia, ni que leas la Biblia, ni por cuánto ores, ni por cuánto diezmes u ofrendes. No eres salvo por eso. Ese es el resultado de haber sido salvo. Somos salvos por la fe en Cristo. Pero ¿cuánta gente equivocadamente piensa que haciendo buenas obras le puede comprar a Dios la salvación? Si fuera así, fuera hasta fácil. Porque ¿quién no diría, bueno, pues saco todos los meses un presupuesto y le doy a los pobres, ayudo a la gente? Yo pienso que sería hasta sencillo. Pero la fe, creer en alguien que yo no veo, depender de alguien que me dio en su palabra la forma en que debo vivir, morir a mí para que Cristo sea en mí, eso es un desafío. Entonces vamos a recapitular aquí qué estamos viendo. Primero, ¿qué es la salvación?
es el resultado del sacrificio de Cristo. Próxima diapositiva. Es un regalo de Dios que a su vez es por gracia, por medio de la fe en Cristo, tiene efectos permanentes. Es un regalo que debe ser valorado y no es por nuestros méritos ni obras como. Ok, entonces teniendo esto como base, vamos a entrar a la segunda pregunta. ¿Se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? La respuesta de la Biblia es una y clara: sí, se puede, lamentablemente. Pero vamos a ver por la misma Escritura cómo es que se da ese proceso. El problema, primero debemos entender, Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que el ser humano se pierda. Dios no quiere que ningún cristiano se descarríe, se aleje. Lamentablemente tenemos nosotros la responsabilidad o tenemos el compromiso de velar y cuidar nuestra salvación, pero tenemos que tener claro, Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces el problema en 1 de Pedro 2:11 nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El problema no es que Dios permita que nos perdamos, es que la carne sigue viva. Somos cristianos, pero la naturaleza pecaminosa sigue aquí. Amén. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Tenemos la lucha contra el pecado. Entonces, por eso la palabra nos llama a santificarnos, ¿verdad? A hacer morir lo viejo en nosotros. Entonces, ¿cómo se pierde la salvación? Si ya yo sé que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que a la vez tengo un problema en mí mismo, en mi propia naturaleza humana, ¿cómo se pierde la salvación? Primero, es un proceso gradual. Próxima imagen, por favor. Es un proceso gradual. No es algo que se dé de la noche a la mañana. Y quiero ilustrarlo de la otra manera. Cabina nos va a ayudar con algo que vamos a ilustrar. Vamos a apagar la luz. Algunas personas que critican la fe o la interpretación teológica pentecostal de la salvación, díganse los movimientos o el sistema teológico calvinista, dicen que los pentecostales creemos que la salvación es como un interruptor. Ahora mismo pequé y se fue la luz, perdí la salvación. Y de repente le doy otra vez, me arrepentí y volvió la salvación. Pero volví, pequé y apagué la luz, ya me perdí otra vez. Y volví, encendí, me arrepentí y volvió la salvación. Ya la podemos entender. Esto no es así. Podemos encender las luces. Esto no es así. La salvación no es un interruptor que yo prendo y apago en cualquier momento. No es que por un pecado, sea que me parezca grande o pequeño, ya Dios me borró del libro y me volvió a escribir. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Pero hay un proceso. Y ahí vamos a entrar ahora. ¿Cómo se da ese proceso de perder la salvación? Primero, descuidar la relación con Dios. Descuidar la relación con Dios. Específicamente, la oración y la palabra. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Esa palabra que usa el autor de Hebreos de que recayeron, fíjense qué interesante.
Está hablando de personas que fueron llenos del Espíritu Santo, que posiblemente hablaron en lenguas, que fueron usados por Dios con dones sobrenaturales, que eran cristianos genuinos, fervorosos, pero recayeron. ¿Recayeron a qué? A un estado de vida como eran antes de venir a Jesús, en sus delitos y pecados. Y esa palabra en el original se refiere a caer lejos, fallar. Y lo que el texto trata de explicar es personas que poco a poco, aquí está el regalo, lo tengo aquí en este lugar, en este punto, poco a poco se fueron alejando del regalo. Ay, Señor, hoy no tengo tiempo para orar. Llegué en la noche, ay, ya está muy tarde, tengo que levantarme temprano mañana. En la mañana tenía que llegar temprano a la reunión y tampoco oré. Así te pasaste una semana sin tiempo para orar, pero tampoco para estudiar la Biblia. Pero tampoco tenía tiempo para ir a la iglesia porque como trabajas tanto tenías que irte de resort o descansar. Y duré una semana que no iba a la iglesia, luego 2 semanas, luego 3 semanas, luego 1 mes, luego 6 meses. Mira qué lejos está el regalo. Pero no fue con el primer paso. Todo empezó con una decisión, un descuido de la vida espiritual. Hermanos, esto es serio. No es cuestión de descuidar, hay que tener cuidado con esto. La disciplina espiritual, las disciplinas espirituales de la oración y la palabra, eso debe ser prioridad en nuestra vida. Lo primero que hagamos al levantarnos debe ser eso. No podemos dejar que nos pase un día sin estar en la presencia de Dios. Porque no va a ser con ese primer paso que te vas a descarriar. Va a ser con una secuencia de pasos. Que el espíritu, de nuestro espíritu, se va acostumbrando al descuido espiritual. Entonces, descuidar la relación con Dios. Primer paso. Segundo, enredarse en la contaminación de este mundo. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en aquellas, son vencidos por su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue hablado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse al cieno. A mí me llama la atención que he conocido muchas personas no creyentes que conocieron a alguien inconverso, alguien que no tenía a Jesús, luego esa persona conoce a Jesús, pero se descarría, se aleja del Señor. Muchos no creyentes me han dicho, fulanito era cristiano, pero después que se descarrió, fue peor que nunca. ¿Han escuchado eso? ¿O lo han visto, verdad? Lo que pasa es que el espíritu humano, al tener esa desconexión con el Espíritu de Dios, ya está abierto al pecado. Está en banda, como se dice coloquialmente. Está libre a la carnalidad. No podemos dejarnos enredar con las contaminaciones de este mundo, con la ambición, el amor por el dinero, por los bienes materiales, por las distracciones. No que trabajar sea malo, no que tener dinero sea malo, no. El amor por el dinero es el problema. El amor por lo material, por el mero reconocimiento, por el like de la gente, la aprobación de la gente. No podemos enredarnos en la contaminación de este mundo. Amén. Entonces, mientras que el primer paso fue descuidar la relación con Dios, el segundo fue enredarse en la contaminación de este mundo. Fíjese la lógica, la secuencia. Como he descuidado mi relación con Dios, ¿verdad? Estoy más propenso a contaminarme, a enredarme con el mundo. El tercer paso es desenfocarse de lo que significa servir a Cristo. Y aquí está la cita que leímos en la apertura del servicio.
Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si nos desenfocamos, hermanos, si quitamos los ojos de lo que significa servir a Cristo y pensamos que es cuestión de competencia, de que yo soy el mejor predicador, el mejor pastor, o de que soy el mejor líder, de que soy el que mejor es un siervo en tal ministerio, y vemos a los demás como menos, empezamos a desenfocarnos. No es como yo piense que deben ser las cosas o como yo evalúe, es como dice el Señor. Esto no es una cuestión de competencia, no es de estar viendo la paja del ojo en el ojo del hermano. Esto no es, esta vida cristiana no es para estar viendo los defectos en los demás y criticar y atacarnos unos a otros, como está esos, póngame la imagen por favor en pantalla, esa imagen que van a ver ahí, hay dos personajes, uno peleando con otro. La anterior, por favor. Esto no es para pelear, esto no es para competir, es para estar unidos. Pero me apena que a veces vemos cristianos desenfocados, creyentes que creen que esto es cuestión de competencia o de estar viendo los errores y hablar de los errores del hermano. Ayuda a tu hermano, ama a tu hermano, ora por tu hermano. Tú no sabes cómo está su vida espiritual, si él dio el primer, segundo o tercer paso en el descuido. Tal vez tu hermano lo que necesita es que ores por él, no que hables de él. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ser humildes, a amarnos como dijo Jesús. El cuarto paso, y este es muy fuerte, prestar atención a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa palabra de escuchar, escuchando, se refiere a prestar atención a. Y puse aquí en pantalla, lo van a ver, una imagen de una persona practicando yoga. Y lo quiero tomar como ejemplo. A mí me ha sorprendido escuchar, no de esta congregación, pero sí de otros lugares cristianos que practican yoga. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser compatible una práctica? Porque el yoga es una disciplina espiritual, religiosa, que trabaja la mente y las emociones de la gente para hacer dos cosas: iluminarlo y liberarlo. Eso es lo que busca, iluminar y liberar. Entonces es una práctica religiosa del hinduismo. Y uno dice, ¿cómo un cristiano verdadero puede concebir que va a practicar este tipo de cosas? Pero eso pasa cuando di el primer paso, que era descuidar mi relación con Dios, dejar de orar y de estudiar la palabra. El segundo paso, ¿recuerdan? ¿Cuál era? Enredarme en las cosas de este mundo. El tercer paso, desenfocarme. Y como ya yo estoy desenfocado, ya yo no estoy orando, yo no estoy estudiando la palabra, yo necesito llenarme de otra cosa, de un enorme etcétera, de doctrinas de demonios. ¿Quién usted cree que inspiró esa religión? No fue Dios, fueron los demonios, fue Satanás. Le habló a esas personas para que crearan eso. Esa y todas las otras religiones y prácticas religiosas del mundo, fuera de lo que está en la Escritura, ¿verdad? Entonces es una cuestión delicada, que recordemos, no vamos a caer en el primer paso,
pero si nos descuidamos es un riesgo. El quinto paso, tropezar por influencia de otros. Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, eso es una piedra enorme, grandísima, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esa palabra que Jesús usa, poner tropiezo, significa poner un obstáculo en el camino o hacer pecar. Literalmente, poner un obstáculo en el camino o hacer pecar. Y aquí lo que el autor nos está tratando de explicar es de personas que hacen que otros pequen y que hacen que otros se alejen del Señor. Y ojo, sea consciente o inconscientemente. Les quiero poner un ejemplo. Las religiones como los testigos de Jehová, los mormones, no son prácticas bíblicas correctas de la fe. Son sectas que han creado una serie de principios y la gente que está en esas religiones muchos creen que honestamente están buscando a Dios. Pero lo que están haciendo es tropezándose y van camino a la perdición, lamentablemente. Porque no es una fe bíblica, no es una fe real y sus prácticas muchas veces o la mayoría están en contra de la palabra de Dios. Entonces, hay una sentencia muy fuerte para quienes hagan que otros se pierdan. Entonces, volvamos a los pasos. El que se descuidó en la vida espiritual, se enredó en las cosas del mundo, se desenfocó, tal vez empezó a practicar yoga, luego va, déjame buscar esta otra religión, cualquiera de estas sectas. Y fíjense cómo sigue la tendencia, ¿verdad? Entonces, ya estamos concluyendo en esta parte. Y hay un último paso que sería ya el final y el más fuerte de todos. Una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y luego usted puede seguir leer los versículos que siguen ahí. Dice lo que hacen esas personas. Cauterizar o el proceso de cauterización históricamente o en la antigüedad era tomar un hierro, calentarlo y pegarlo en la piel. ¿Por qué? Porque había una herida, había una infección. Imagínense una persona que perdió un brazo, lo que hacían era calentar el hierro, cauterizar la herida. ¿Qué ocasiona eso? Y los médicos no pueden explicar más tal vez. Los glóbulos rojos y los vasos sanguíneos sube la temperatura tanto que se coagulan. Entonces se coagula la extremidad o la piel, las terminaciones nerviosas prácticamente mueren, desaparecen. Entonces se pierde la sensibilidad. Ya esa piel, tú topas esa parte de la piel y no vas a sentir nada. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Que esas personas que fueron dando esos pasos, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, llega a un punto en que ya el Espíritu Santo les habla, no escuchan su voz o peor aún, la rechazan, la ignoran, la resisten. Como dice la palabra, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Hay personas que llegan a ese punto y quiero que pasemos a la próxima imagen, por favor. Ahí tienen el proceso, una manera gráfica. ¿Cómo se pierde la salvación? No es con el primer paso, es con un proceso gradual, paso a paso. Pero todo comenzó ¿con qué? Con un descuido de mi relación con Dios. Qué delicado es esto, hermanos. Y nosotros diríamos, sí, pastor, pero yo tal vez me he pasado 1 o 2 días sin orar, pero yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de fe. Sí, pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí nadie puede darse porque ya ganó la batalla. Como decía Pablo, yo no pienso que ya gané la carrera. Yo una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo a la meta, me esfuerzo. Si ayer oré, mañana voy a orar más. Amén.
Entonces, vamos a terminar con la última pregunta que nos haremos ya en esta sección final. ¿Cómo cuidar la salvación? Ya vimos cómo perderla, pero ¿cómo cuidar la salvación? Hay varias cosas que nos dice la Escritura. Primero, debemos estar atentos a las señales de peligro. Diga conmigo, estar atento a las señales de peligro. Usted la tiene ahí. Le podrá tomar una foto y estudiarla en detalle. Cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, nos envolvemos en los afanes de este mundo, al ser engañados por las riquezas, cuando dejamos de tener comunión con otros cristianos, es decir, congregarnos, cuando tratamos de imitar al mundo y cuando nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Hermano, si usted tiene una o varias de esas condiciones, revísese y preocúpese y ocúpese en cuidar su salvación. Entonces, primero, estar atento a las señales. Segundo, velar y orar. Diga conmigo, velar y orar. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Cuando Jesús habla de velar, habla de prestar atención, de autoevaluarme, de preguntarme, ¿cuánto tiempo estoy orando? ¿Qué tiempo estoy dedicando a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuáles son las cosas que me tientan? ¿En qué momentos del día soy más o me siento más vulnerable a las tentaciones? Fíjese, una constante autoevaluación. Y orar, entonces Él lo manda como un imperativo, una orden, orad. Pero se refiere a una oración constante. Es decir, cuando voy conduciendo para el trabajo o voy en el transporte, Señor, aquí voy, te entrego mi vida, mi día. Ya he orado antes de salir, ¿verdad? Pero Señor, aquí voy en comunión. Cuando estoy en el trabajo pongo música de adoración y me mantengo escuchando esa alabanza y estoy trabajando pero conectado con el Señor. Cuando estoy en el almuerzo me reúno un momento con mis compañeros, vamos a orar antes de comer. Tomamos 5 minutos para hablar del Señor. Pero cuando regreso del trabajo, otra vez en oración. Si tengo tiempo de salir y compartir un tratado, predicar, porque estoy en comunión con el Señor. Hermano, esto es posible. Esto se puede. Aunque tengamos una agenda de trabajo, de estudio, de lo que sea, se puede estar en una constante oración. Lo que pasa es que cuesta. Le cuesta a la carne, cuesta sacrificio. Pero el Señor Jesús fue el que nos dio el mandato. Amén. Entonces, lo primero que vimos, estar atento a las señales de peligro. Segundo, velar y orar. Lo tercero, ocuparnos en nuestra salvación. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esa palabra ocupaos se traduce también en el original como hacer ejercicio, ejercitarse, poner en práctica algo. Y también significa dominar, someter, conquistar. Es decir, disciplínate cada día. Disciplínate en la oración. Pon una alarma si es necesario. Pídele a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tu hermano que te recuerde la hora de orar si es necesario. Júntate con alguien más para crear el hábito si es necesario. Pero disciplínate en la búsqueda de la presencia de Dios. Y hay algo interesante acá. Dice temor y temblor. El temor es el respeto, es ese temor reverente a Dios. De que no quiero fallarle a Dios porque Él es santo. Pero el temblor literalmente es una expresión física. Yo tiemblo porque temo. Ven, el temor a Dios me lleva a temblar, es decir, a un movimiento. ¿Cómo se manifiesta tu temor a Dios? ¿Cómo estás manifestando, evidenciando que amas, que honras al Señor? ¿Estás obedeciendo su palabra en la oración? En buscarle como Él mandó.
¿Cómo lo estamos evidenciando? Entonces, ¿cómo cuidar la salvación? Estar atento a las señales de peligro, velar y orar, ocuparnos en la salvación y por último, cuidar nuestra santidad. Hebreos 12, 14 al 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, el autor de Hebreos está hablando de un creyente que cree en Jesús, que ama al Señor, pero que tiene lucha contra el pecado, que está tal vez atado a ciertas prácticas de pecado todavía, pero que quiere salir de ello, quiere ser santo, quiere ser íntegro, quiere honrar al Señor. Entonces el mandato es eso: hagan senda derecha, ponte un camino estrecho por donde tú puedas caminar recto. Crea un plan, vamos a traducirlo a nuestros días. Crea un plan espiritual, un hábito, un horario en tu día. Me levanto a las 6 de la mañana, de 6 a 7 o 7 y media, oro y medito la palabra. Luego hago tal cosa. ¿Tienes un hábito, un plan de trabajo para vivir en santidad? A veces hacemos planes financieros, planes de que queremos comprar un vehículo, una casa, pero ¿y para nuestra santidad? ¿Qué planes estamos haciendo? Si la tentación viene a través de una red social o algo en la computadora, en el celular, elimina esa aplicación, cierra eso, corta ese dispositivo. Si es a través del celular, deja de usar el celular por una semana, 15 días, no te va a pasar nada. Desintoxícate de las cosas que espiritualmente te están destruyendo. Un aplauso fuerte al Señor. Pero hermano, eso lo tiene que hacer usted y yo, cada uno. Yo hago mi hábito, yo hago mi plan espiritual. Yo sé por dónde vienen las tentaciones que me quieren atacar. ¿Y qué yo he hecho? Satanás, te voy a cortar la cabeza aquí mismo. Carne, tú vas a morir. Mundo, tú no vas a tener influencia sobre mí. Entonces corto. Pero eso le toca a usted. Yo como pastor no puedo hacerle el plan espiritual que a usted le toca. O le puedo ayudar a hacerlo, pero no a cumplirlo. No puedo levantarme en la mañana y orar por ti. Y ningún hermano lo puede hacer por ti. Tenemos que ser disciplinados en la búsqueda de la santidad. Vamos a ponernos de pies. Quiero pedirle a los músicos que nos acompañen aquí para finalizar. ¿Qué es la salvación? Ya lo vimos. Es un regalo de Dios que se puede rechazar, se puede aceptar. Vimos que se puede perder y cómo se puede perder. También vimos cómo cuidar la salvación. Y ahora quiero dejarles con este versículo bíblico de Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros sin arruga, guardaros sin mancha y presentaros sin mancha, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Hermano, Él te puede guardar sin mancha. Él te va a guardar sin caída. Él te va a ayudar a ser santo. Él te va a ayudar a permanecer en la salvación. Y si estás descuidado, Él te va a dar la fuerza. Pero hay que enfocarnos en Él. Hay que llenarnos de Él. Y vamos a orar ahora. Vamos a clamar como el Señor nos ha hablado hoy. Vamos a responderle en oración.